144. Suspender provisionalmente el 144 hasta que se dicte sentencia. Y esto es interesante porque el Tribunal de Admisión dijo claramente que no lo vamos a suspender por un criterio básico. El tribunal determina que la norma referida tiene efectos generales en lo principal, protegen el bien jurídico vida de la ciudadanía. Por lo tanto, este pedido de suspender el 144 hasta que se dicte la sentencia es improcedente. Y también piden disponer al Ministerio de Salud Pública tome las medidas necesarias para cumplir con la voluntad de morir del paciente y priorizar la tramitación de la causa. ¿Bajo qué condiciones solicita la muerte? En el sentido de la vida, ya ni siquiera era necesario alegar que tenían ese sufrimiento o que padecía, simplemente ya no quiero vivir. En los Países Bajos, que abogaban por eutanasia, han escrito justamente que ha resultado un fracaso social y esta pendiente resbaladiza justamente es la expansión de otras causales. La tasa de mortalidad del 2016 en Canadá, se aprobó la ley de eutanasia, el total de muertes alcanza a 44.958. Bélgica, tasa de mortalidad 10% se ha incrementado e inclusive Bélgica señala que no solamente las personas, los ciudadanos pueden solicitar eutanasia, sino también cualquier persona que quiera acceder a ella. ¿Cuáles son estas conclusiones justamente que nacen de estas reflexiones? El principio de autonomía no es absolutista, no puedo decir en base a mi libertad, porque esto es lo que más se ha sustentado dentro de la audiencia y los criterios han dicho tengo mi principio de decidir lo que quiero. Ese principio está restringido porque justamente hay un principio base, raíz, que tiene que ser garantizado por el Estado. El Estado debe tutelar la vida, nadie cuestiona los intereses del paciente, pero el límite no debería ser de la autonomía un absolutismo, rechazando justamente estos principios. Es un abuso del derecho vulnerar también este derecho a la vida. La autodeterminación no incluye el derecho a que me maten, ¿verdad? Es lícito renunciar a un tratamiento o aparatos médicos cuando las perspectivas de vida son inevitables. Otra de las conclusiones es que la dignidad humana se garantiza pues tutelando esa vida. Se vuelve necesario el conocimiento de médicos y esto es a favor, en contra. Miren, no veo médicos pronunciándose, ¿verdad? Ni como pronunciamiento formal y así como eso es lo que yo no he visto. Yo no vi tampoco en las audiencias, vi a los abogados patrocinadores que vamos a hablar desde el derecho y desde la interpretación del derecho, pero médicos así como pronunciamiento formal que ustedes les van a objetar conciencia, porque ustedes van a decir, o sea, en una encuesta holandesa, 500 médicos encuestados, 90% dijo efectivamente que sentían que cometían una injusticia y 60% de esos 500 médicos dijeron justamente que fueron presionados por los familiares del paciente a aplicar la eutanasia. Entonces la objeción de conciencia se hace verdaderamente más pequeña, más reducida, porque el Estado impone, o la ley impone, que se debería aplicar una eutanasia. Y también hablar justamente de la Ley Orgánica de Cuidados Paliativos, que es muy importante. Yo creo que sobre eso debemos canalizar todos los esfuerzos, porque efectivamente estos cuidados paliativos es paliar el dolor, ¿verdad? Entonces, creo finalmente que exacerbar la autonomía, como decía acreedor del premio Nobel, es justamente la nueva esquizofrenia del hombre moderno. En nombre de la libertad no podemos vulnerar derechos fundamentales. Muchas gracias. Entonces, la primera cosa es que incluso hablando con gente católica, con gente que va a la misa dominical, es bastante común que cuando se toca el tema de la eutanasia, cuando salió el caso de la señora en Quito, salía en la televisión, la entrevista, o sea, mucha gente incluso que va a misa dominical, que se considera muy practicante, llega a decir que, digamos, en ciertos casos extremos, si la persona lo pide, si es una cosa voluntaria, se podría permitir. Mucha gente lo piensa, incluso desde la fe, o sea, siendo católicos, ¿no? Entonces, un poquito, yo lo que quiero hoy día es, la Iglesia tiene varios documentos, o sea,
la enseñanza sobre la vida, es la siguiente diapositiva, que hablan sobre el tema. Entonces el primero fue cuando comenzó esta corriente legalizadora y se comenzó a hablar sobre la eutanasia en los años, ya en el 80, la declaración Iura et Bona de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Luego, Donum Vitae es, digamos, tiene más que ver con reproducción asistida, pero también tiene un tema muy importante sobre defensa de la vida. Luego hay una encíclica famosa, grande, de Juan Pablo II, en el del 95, Evangelium Vitae, y esta, la última, se las dejo como tarea, porque esta es del año 2020. Entonces este es un resumen sobre la doctrina de la Iglesia, lo que la Iglesia promueve con los cuidados del enfermo en fase terminal. Entonces este se llama Carta Samaritanus Bonus. Entonces, para el que quiere leer un poquito menos, googlea Samaritanus Bonus PDF y le sale un resumen de la carta. También es muy bueno para el que quiera ahorrarse un poco de trabajo porque está bastante bien condensado. Samaritanus Bonus, y está, digamos, porque aquí la Iglesia responde, por ejemplo, con el enfermo en estado vegetativo, el enfermo, digamos, hasta cuándo se debe dar la hidratación, la nutrición en el enfermo, a lo mejor cuando ya está en coma, etcétera, ¿no? Entonces hay muchos casos y es un resumen de la postura de la Iglesia. Entonces, bueno, ya tienen tarea. Vamos ahora sí, vamos con los temas. Ya, perdón, ok, no se ve. Entonces, estos 4 puntos quisiera ver hoy día. Primero, la vida humana es sagrada. Luego, un poquito el Evangelio, que es lo que anuncia el cuidado y la compasión. Problemas sociales derivados de la eutanasia. Y al final, un llamado a la acción. Todos los textos que van a salir aquí son parte del magisterio, digamos, de esos documentos que he citado previamente. Vamos al primer punto. Entonces, el tema como más fuerte es que la vida humana es sagrada. Esta es la base por la cual no es que uno tiene el derecho de hacer con su vida lo que quiera. La vida viene de alguien. Entonces, aquí hay una cita muy bonita de Donum Vitae. La vida es sagrada porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Viene de Dios la vida es creada por Dios y la vida va hacia Dios. Y a lo largo de toda la vida, también humana, somos sostenidos en la existencia por Dios. Entonces eso tiene que ver con el carácter sagrado de la vida. Entonces continúa ese documento: nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Esa es la conclusión. Si la vida es sagrada, viene de Dios, va hacia Dios, depende de Dios, nosotros no tenemos el derecho de disponer de una vida humana inocente. Del Catecismo de la Iglesia Católica es la siguiente cita: cualesquiera que sean los motivos y los medios, o sea, por más de que buena gente, que quieres que no sufra la persona, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas, aquí habla disminuida físicamente, enfermas o moribundas, o sea, es eso, y por eso es moralmente inaceptable el catecismo, ¿no? Y luego también dice, la tercera cita es del documento de su deber, que tiene trabajo para la casa: toda cooperación formal, o sea, motivar a alguien, por ejemplo, para que lo haga, o material inmediata, o sea, qué sé yo, la enfermera que le pasa la inyección, no sé, cuestión así, a tal acto es un pecado grave contra la vida humana. Ninguna autoridad puede legítimamente imponerlo ni permitirlo. Entonces, esa es un poco la conclusión a partir de la sacralidad de la vida. La siguiente, porque hay una cita súper interesante del siglo V, o sea, San Agustín, más o menos casi que San Agustín parece que hubiese vivido en el siglo XXI. Dice: nunca es lícito matar a otro, aunque él lo quisiera, incluso si lo pidiera. Cuando suspendido entre la vida y la muerte, suplica que le ayuden a liberar su alma, que lucha contra las cadenas del cuerpo y desea romperlas. No es lícito ni siquiera cuando un enfermo no esté ya en condiciones de sobrevivir. O sea, matar a alguien no es lícito. Entonces, bueno, ese es el primer punto sobre la sacralidad de la vida. La vida humana es sagrada. Vamos a la siguiente. Luego, ¿cuál es la propuesta de la fe? Y aquí hay ya que tuvimos la exposición de Van Gogh, aquí hay un Van Gogh de El Buen Samaritano.
Entonces, ¿cuál es la propuesta de la fe? Lo que nuestro Señor hace con su ejemplo es acoger nuestra debilidad, ver a Jesús. Bueno, por ejemplo, hay muchos datos sobre la fe, el cristianismo, nuestro Señor y la enfermedad, el sufrimiento. Entonces, por ejemplo, ver a Jesús en el enfermo y actuar con caridad sobrenatural. O sea, la iglesia está llamada a acoger, a cuidar. El Evangelio del Buen Samaritano nos invita a curar, a acompañar, a acoger, a hacernos cargo. De eso el Papa Francisco habla bastante, hacernos cargo, a vivir la verdadera compasión. Y aquí uno se pone a ver la historia de la iglesia y uno ve la historia de la medicina. Los hospitales pues nacen al lado de iglesias, justamente. O sea, eso, órdenes religiosas enteras dedicadas a cuidar enfermos. O sea, ¿quiénes cuidan de las personas más pobres normalmente? Que es Madre Teresa de Calcuta, una orden religiosa que comenzó para cuidar a los más pobres de entre los pobres, a los más enfermos de entre los enfermos, por ejemplo, ¿no? Aquí mismo, o sea, las instituciones que tenemos, aquí se hablaba antes de Redima, por ejemplo, es una de las tantas, digamos, de los tantos ejemplos que tenemos en la iglesia de acción social, del querer cuidar e ir a acoger, vivir la compasión concreta y verdadera con el pobre, con la persona necesitada, con el enfermo. Tercer punto, buscar aliviar el sufrimiento con competencia médica. También se habla de eso, de querer aliviar el sufrimiento. El último punto va a hablar sobre el sentido sobrenatural del sufrimiento. Es decir, en el cristiano tiene un sentido, pero no se obliga a nadie a buscar sufrir por sufrir. O sea, la fe no es que te dice, tienes que sufrir. O sea, si te toca sufrir, sufre. Si lo quieres hacer, voluntariamente, y está bien, con sentido sobrenatural. Pero lo primero es busca aliviar el sufrimiento. Y pongo aquí entre paréntesis, aunque normalmente no se da un buen tratamiento del dolor. Y aquí me salto a literatura médica, por ejemplo. El doctor Pablo Requena, que él es el delegado de la Santa Sede para la Asociación Médica Mundial. Entonces él tiene un libro muy bonito que se llama La Buena Muerte, y ahí, por ejemplo, cita, dice, hay un consenso médico con esto del dolor. Por ejemplo, en la audiencia que hubo de la señora en Quito, que está pidiendo la eutanasia, se habla mucho del dolor, ¿no? Hay un consenso médico de que el 95% de dolores, o sea, se pueden ser aliviados. Es fuerte, ¿no? Pero, a su vez, los estudios más o menos indican, de forma general, 60% del dolor no es bien atendido. Incluso en países súper, desarrollados, con buena sanidad pública, como España, hay un porcentaje alto de dolor que no es bien tratado. Entonces esto es un tema, a nivel médico, a trabajar con más profundidad, ¿no? O sea, pero la iglesia sí pide que se alivie el sufrimiento. Y luego darle un sentido sobrenatural a la enfermedad y al sufrimiento de la muerte. El último punto que digo acá, como sacerdote, uno ha visto, o sea, cómo la fe puede ayudar a vivir un sufrimiento, que para otra persona es, como que no se podría aguantar. La persona con fe logra llevarlo con amor, con otro sentido. O sea, a mí me ha tocado ver personas que venían de una vida moral muy, muy cuestionable, más bien que han hecho mucho daño a sus familias, y luego, con ocasión de una enfermedad, han podido reconciliarse con todo, convertirse, reconciliarse con Dios. O sea, es así, eso. Pero bueno, regresamos un poco a todo el panorama que la iglesia nos invita a acoger y vivir la verdadera compasión con el enfermo. Tercer punto. Entonces, problemas sociales derivados de la eutanasia. Este es un pequeño párrafo del documento que ustedes tienen de deber, ¿ya? Del Samaritanos Bonus. Entonces, por ejemplo, aquí me meto un poquito con los demás panelistas. Tales leyes golpean el fundamento del orden jurídico, el derecho a la vida, que sostiene todo otro derecho, incluido el ejercicio de la libertad humana. Es decir, si nosotros minamos el primer derecho, que es el derecho a la vida, o sea, si el Estado conscientemente permite que se vulnere el derecho a la vida, deja desprotegido todo. O sea, es una fisura en el interior de todo el ordenamiento jurídico.
O sea, si no puedes proteger la vida inocente, no vas a poder proteger nada. O sea, realmente es así. Entonces, bueno, primero que nada, hay una fisura en el ordenamiento jurídico. Segundo, dice, la existencia de estas leyes hiere profundamente las relaciones humanas, la justicia, y amenazan la confianza mutua entre los hombres. Por ejemplo, en Holanda hay gente, digamos, ya adultos mayores que ya no quieren vivir allá. ¿Por qué? Porque saben que si llegan a entrar al hospital, puede que alguien decida por ellos. Entonces muchos no quieren vivir o tienen que llegar a hacer, digamos, declaraciones notarizadas de que no quieren la eutanasia, porque si no, es que alguien puede decidir. O sea, porque el siguiente punto, por ejemplo, va a hablar de los ordenamientos jurídicos que han legitimado el suicidio asistido y la eutanasia muestran además una evidente degeneración de este fenómeno social. Hablando de Holanda, que la legalizó ya con todas las de la ley casi hace ya más de 20 años, casi 20 años. Ellos tienen un informe anual sobre los médicos que han practicado eutanasias. Ellos hacen un informe anual desde los años 90 incluso. Y en este informe ellos mismos declaran que hay un porcentaje altísimo, digamos que cada año va variando, pero más del 30, menos del 50, a veces incluso se sube, de eutanasias practicadas a gente que no lo pidió legalmente. ¿Qué quiere decir? Que era un paciente que, o sea, él no lo pidió, no lo firmó, no lo solicitó, pero alguien, su familia, o un médico, o, no sé, o el apoderado, o alguien dijo, el mejor bien de esta persona es ahora morir, y lo decidió. ¿Ustedes no creen que pudo haber ahí algún caso que se le fue, digamos, de forma muy injusta, de una persona que no lo quería? ¿No creen que hubo por ahí algún interés de herencias, o de que es muy caro mantener a la tía, ¿no? Que claro, mantener a la tía pobrecita tantos años así enfermita, viejita, pues pobrecita. Entonces, ¿no creen que puede haber algo por ahí, que algo en el corazón humano a veces no funciona bien? Entonces, hay una degeneración evidente. O sea, y esas leyes van continuando así. Por ejemplo, en Canadá, en el 2016 me parece que fue, comenzó la eutanasia a aprobarse por un caso como el de Ecuador, por uno. Ya que el 2021, lo que decía la abogada Cristina Franco, que decía de cómo fue generando esa pendiente resbaladiza, desde el 2021 ya los casos ya no era el de una, sino que se abrió a una gama de enfermedades, cuestiones psiquiátricas. O sea, por depresión una persona ya puede pedirla. O sea, veía un activista argentino, por ejemplo, que hablaba del caso de Canadá. Hablaba de justamente, o sea, la persona cuando ya tiene problemas sociales, digamos, de pobreza, ¿no? Que necesita pedir auxilio al Estado para que le ayude, le dicen, oiga, tenemos la eutanasia también. O sea, hasta allá va degenerando. Todo socialmente lo que significa todo este movimiento en torno a la eutanasia. Entonces, hiere profundamente la confianza mutua entre los hombres y hay una degeneración de este fenómeno social. Y por último, perdón, sí, la ultra, por favor. Eso. Ahora sí. Llamados a la acción. Entonces, finalmente, estos textos son todos de Evangelium Vitae, la de Juan Pablo II. Ahí está Juan Pablo II con Madre Teresa de Calcuta. El compromiso y el servicio de la vida obliga a todos y a cada uno. Es decir, todos, digamos, estamos llamados a defender la vida, a promover la vida, a cuidar de la vida. La promoción de la vida humana debe realizarse mediante el servicio de la caridad. Estamos llamados a ir, como el buen samaritano, ir, atender, visitar, ayudar, ser compasivos, vivir concretamente esa caridad. Exige ejercer la objeción de conciencia ante el aborto y la eutanasia. Entonces, existe también. Si aquí hay alguno de ustedes, no sé si alguno sea de la Corte Constitucional o asambleísta, no, ahorita creo que no hay, pero tenemos ese deber también de oponernos en conciencia a este tipo de propuestas legales, ¿no? O incluso un médico, porque si una ley de este tipo pasa, al final quieren obligar al médico a aplicarla. O sea, los mismos abogados de la señora de Quito, los mismos abogados hablan, digamos, entre la propuesta es al final, si es un derecho que el Estado tiene que garantizar, alguien tiene que hacerlo. No es que pueden negarse todos en objeción de conciencia, alguien tiene que hacerlo, porque es un derecho.
Sería un derecho. Un problema tremendo. Esta tarea corresponde, el penúltimo punto, corresponde particularmente a los responsables de la vida pública, como he dicho antes. Y por último, bueno, ahora sí, el último punto de todos, es decisiva la responsabilidad de la familia, santuario de la vida. O sea, hay unos textos preciosos porque la vida se cuida en la familia. Estos problemas sobre todo vienen cuando no hay esa cohesión, esa unidad, ese colchón, ¿no? esa acogida. Entonces la persona se siente que es un peso, se siente no querida, se siente como que aquí es un estorbo. Pero cuando la familia es de verdad familia, santuario de vida, hogar, imagen de la Trinidad, imagen del amor de Dios Padre, entonces la vida se protege, se cuida y se defiende. Muchas gracias. La presentación pues tiene una, no quiero decir un sesgo, pero sí una orientación hacia la bioética, entendiéndose como una ciencia que invita a pensar cuáles son todos estos dilemas éticos que buscan no quedarse solamente con una cara de la moneda, sino mirar desde varias aristas, como dice el profesor Nieves, este problema que es eminentemente humano, es legal también, pero que en el momento determinado de la pregunta o el dilema ético atañe exclusivamente al ser humano que está sujeto de este dilema, ¿verdad? Acá tengo la presentación. La primera. Bueno, no voy a insistir tanto en términos que ustedes ya conocen sobre la eutanasia. Etimológicamente vienen esas dos palabras, eu, que significa bueno, y thanatos, muerte, una muerte buena, o lo que se ha dicho insistentemente, buscar la muerte digna. Yo quisiera que pensemos un poco en el transcurso de estos minutos en una frase que no es muerte digna. Pensemos en una vida digna hasta el final, hasta que llegue la muerte. Que significa que vamos a utilizar todos los medios para que esa vida, en algún momento está determinada, cuestionada por una enfermedad, va a tener todos los medios a su alcance para tener esa vida digna hasta el final de su existencia. Por tanto, me quedo con el concepto de la Organización Mundial de la Salud, que dice que así como la Asociación Médica Mundial acepta como definición de eutanasia el acto deliberado de poner fin a la vida a petición propia o de algún familiar. Como decía la abogada, significa matar o ayudar a morir a alguien bajo una petición expresa. La siguiente, por favor. La discusión sobre la eutanasia es una discusión moderna. Durante muchos siglos esto se ha ocupado del pensamiento de la humanidad. De ahí ustedes pueden ver en Grecia, se asumía que la eutanasia era una forma de muerte a elección. Heráclito, en torno al siglo IV a.C., lo prohibió a los médicos por considerarlo aberrante. Platón consideraba que los menos sanos debían morir, así que había discriminación entre los sanos y los enfermos. En el siglo XIII, la responsabilidad era asignada a los incipientes médicos. Y existía curiosamente una técnica que le llamaban el botón de la misericordia o el puñal de la misericordia, y que se le aplicaba a ciertos pacientes en etapas terminales de su enfermedad para liberarlos, entre comillas, del sufrimiento. En el siglo XX, todos conocemos la historia del nacionalsocialismo en Alemania, se extermina a centenares de discapacitados, ¿verdad? En opinión de los médicos de este régimen político, esta era una forma de purificar la raza a la que se quería llegar en este régimen con una especie de eugenesia. Esta tragedia, el terror del siglo XX, pues todos la conocemos. Luego también ahí tenemos otros intentos a través de la ciencia, como lo que se conoce ahora como la edición genética, es decir, un cierto tipo de eugenesia, que significa eliminar rasgos o características de algunas razas, que podría ser color de piel, color de los ojos, estatura, etcétera, para poder diseñar a demanda un cierto tipo de ser humano que, entre comillas, podría ser perfecto. Esto es lo que se conoce como
edición genética. Bueno, la siguiente, por favor. Ahí tenemos algunos tipos de eutanasia que también ustedes han escuchado, ¿verdad? La eutanasia pasiva, cuando se omite intencionalmente cuidados médicos con el fin de provocar la muerte. La activa, cuando se inocula al paciente una sustancia química que provocará la muerte. Y la voluntaria, en el sentido de que necesita el consentimiento expreso del paciente. Y la involuntaria, cuando este paciente es incompetente, es decir, cuando ya no está en uso de sus facultades mentales y otros tienen que tomar la decisión o invocan la petición de eutanasia justamente por la incompetencia del paciente. Todo esto, como dije al principio, se constituye en un dilema ético. Es decir, aquí se involucra al paciente, al médico, a los familiares y a todo el contexto legal que tiene que determinar si esta acción es o no es posible. Este dilema ético en bioética se lo ha caracterizado básicamente por 4 parámetros que se utilizan en bioética, que vienen de estudios en torno a los años 60, 70, y tenemos a Childress, Diego Gracia y otros autores que nos invitan a pensar en estos 4 parámetros. El primero, que es el principio de autonomía, que ya la abogada lo nombró, ¿verdad? Y sin embargo, el principio de autonomía es uno de los principios básicos del derecho, que actualmente se convoca para pensar justamente sobre cuáles son los intereses del individuo en torno a un determinado tema que le compete. En segundo lugar, tenemos el principio de benevolencia, que todos los médicos tienen que practicar por sus propios juramentos. El tercer principio es el principio de justicia, que significa asignarle a cada quien lo que le corresponde y en términos de salud proporcionar todos los cuidados médicos proporcional a su tipo de enfermedad para que pueda ser atendido. Y el cuarto principio, el principio de no maledicencia, que significa justamente no actuar en contra de la vida o de la enfermedad del paciente. Bueno, estos 4 principios son criterios que nos invitan a poder establecer una posición determinada en cuanto a un dilema ético. Ahora, el médico está involucrado directamente, como lo habíamos dicho antes, ¿verdad? El paciente, el médico, los familiares y el contexto legal. ¿Cuáles son las dificultades básicamente para la práctica médica? Aquí se diversifican las dificultades porque al médico tener que enfrentarse a esta decisión, tiene que conocer si acaso va a transgredir o no la legislación vigente. Como ya lo dijo la abogada, estamos en un momento en donde se está discutiendo la despenalización de esta acción. En caso de que esto se produzca, ¿cuál es la posición del médico que tiene que ser obligado a ejecutar esta acción, ¿verdad? Puede ser también involucrado en una mala práctica médica en caso de que acceda a la petición de algún familiar, que se podría dar o que se ha estado dando también con frecuencia. También está, según el contexto legal, estaría impedido de practicar la objeción de conciencia, es decir, tendría que actuar en contra de sus propios principios. Por último, tiene también cuando se opone a estas disposiciones, pues sabemos que en muchos casos son peticiones que provienen desde el contexto familiar, puede estar también afectado por una agresión física o emocional de parte de los familiares del paciente. Se involucra de todas maneras emocionalmente en la decisión y por último tiene que someter su criterio a practicar esta acción o también dirigirse en sentido contrario a lo que se conoce como encarnizamiento terapéutico o sobreesfuerzo terapéutico, ¿sí? Ahora, hay que diferenciar lo que es la eutanasia de lo que es la distanasia, porque el médico también tiene que jugar un poco entre esos 2 criterios. La eutanasia ya conocemos en base a todas estas disposiciones en que se trata, pero la distanasia es todo lo contrario, es decir, cuando el médico o los familiares o el paciente hace todo lo posible por abandonar un cuidado médico de manera que esta pretensión terapéutica no beneficia al enfermo y le provoca un sufrimiento innecesario. Es decir, el médico o el cuidado médico o el cuidado de la asistencia médica está empeñado en preservar la vida justamente cuando la vida ya es insostenible, cuando el diagnóstico médico ha sido dado, es irreversible y estamos en la etapa terminal de la enfermedad. En este caso, esta acción también es conocida como encarnizamiento terapéutico o sobreesfuerzo terapéutico.
Aquí, bueno, siempre es importante caracterizar estas acciones. Yo tengo personalmente una vivencia familiar. Mi madre estuvo muy enferma en un hospital de la ciudad con una enfermedad terminal, y en el transcurso de la enfermedad ella, en estado ya agónico, tuvo un paro cardiorrespiratorio. Sin haber consultado a los familiares, hicieron una reanimación y luego la entubaron para mantenerla viva durante algunos días, durante algunas semanas, extendiéndole innecesariamente la agonía. Esa acción es contraria a la eutanasia, y entendemos que los médicos en algunos casos acuden a estos recursos pensando que su obligación es preservar la vida, pero también tenemos que tener presente que preservar la vida sin contar con la dignidad de la persona, como le decía la abogada, es también un peligro que puede ser penado, ¿no? En este caso no hay legislación al respecto, pero en la bioética se insiste muchísimo en que no se debe observar solamente los hechos fácticos en torno a la eutanasia, sino también todo aquello que significa prolongar la vida de manera innecesaria cuando un diagnóstico es terminal y es definitivo e irreversible, ¿no? Bien, se me fueron acá las diapositivas, pero vamos a continuar por acá. La siguiente, por favor. Bien, la siguiente. La voluntad vital anticipada es un documento que nos invita a que el paciente en estado terminal, una vez que ha recibido un diagnóstico y que conoce cuáles son los pasos a seguir en el transcurso de la enfermedad, puede invocar como un documento en donde va a expresar su voluntad justamente de no ser sometido a cuidados que vayan a prolongar innecesariamente la vida, ¿sí? En este caso, el documento que voy a leer es parte de un documento elaborado en la Comisión de Bioética, básicamente elaborado por la doctora Cifuentes y el padre, el médico también, Alberto Radelli, que dice lo siguiente: los testamentos vitales, instrucciones previas o voluntades anticipadas son documentos escritos en los que una persona capaz y consciente manifiesta anticipadamente su voluntad de oponerse a la aplicación de tratamientos fútiles que prolonguen su vida cuando no esté en condiciones de decidir. Estos deben darse en forma competente, voluntaria, consciente y siendo mayor de edad. Ya vamos a ver más adelante que excluye definitivamente acciones que podrían derivarse como eutanasia. En dicho documento se puede expresar la voluntad sobre el destino del propio cuerpo o de los órganos, en caso de una donación, una vez llegado el fallecimiento. Habitualmente contiene también la designación de un familiar y o apoderado, quien se encargará de tomar decisiones de representación junto con el profesional sanitario y de interpretar y aplicar los deseos contenidos en este texto. Es decir, es un documento que no está todavía incluido dentro de la legislación ecuatoriana. Sin embargo, está altamente recomendada por los comités de ética asistencial en todos los hospitales. Todos los hospitales cuentan con un comité de ética asistencial. Y en estos comités de ética, además del Código de Cuidados Paliativos, se ha propuesto que trabajen en el testamento vital o en las voluntades vitales anticipadas, que no significa, por supuesto, solicitar la muerte anticipadamente, significa que el momento en que se ha sometido a un tratamiento médico terminal y que esté ya el paciente perdiendo sus capacidades o competencias, pueda definir él con anterioridad que no lo sometan a un tratamiento de sufrimiento o de agonía innecesaria cuando ya el curso de la enfermedad es irreversible. Frente a este testamento vital, se han levantado, pues, por supuesto, algunas opiniones, y algunas de ellas involucran el pensar que alguien podría solicitar entonces que le quiten sus cuidados paliativos o cuidados médicos cuando la enfermedad todavía es viable. En este caso, como decía anteriormente, está excluida esta posibilidad, es decir, se especifica concretamente que en el testamento vital o voluntad vital anticipada no se debe suspender un tratamiento médico cuando la enfermedad no es irreversible. Aquí hay un ejemplo de voluntad vital anticipada. Perdón, el anterior.
la suspensión del tratamiento en caso de enfermedad terminal, que es un dilema ético también porque cuando el paciente está en situación terminal, se debe entonces iniciar el tratamiento con cuidados paliativos justamente para no prolongar la agonía. Y en algún momento se debe de suspender el tratamiento terapéutico, clínico, con químicos o con medicinas, en el caso, por ejemplo, de los cánceres en estado terminal, el cáncer tipo 4, en donde ya sabemos que insistir con un tratamiento químico no va a surtir efecto y es importante entonces pensar en la posibilidad de suspender el tratamiento. ¿Cuándo se debería hacer esto? Dice el documento de Cifuentes y Radelli: cuando un paciente terminal es incapaz de decidir y no existen familiares, la suspensión de los tratamientos o procedimientos será indicada técnicamente por el médico tratante. Esto es súper complicado, porque en muchos casos son los familiares los que insisten en que el médico o la asistencia clínica continúe con otros tratamientos, prolongando innecesariamente la agonía del paciente. En el caso de un paciente terminal incapaz de decidir, si los familiares se oponen a la suspensión de los tratamientos o procedimientos, la decisión final corresponderá al médico tratante, cuya actuación estará determinada por el estado actual del conocimiento de las ciencias médicas en relación al caso concreto y deberá estar exenta de toda práctica que conduzca a la eutanasia o a la futilidad terapéutica, prohibida en el ejercicio profesional debido al respeto de la dignidad de la persona. En todos los casos de suspensión de tratamientos, el médico tratante deberá comunicar al Comité de Ética Asistencial de la institución sanitaria que apoyará la decisión. Es decir, en algún momento esa decisión se tiene que tomar, la toman los familiares y en caso de que el médico considere que los familiares no están colaborando con la situación porque lo que están solicitando es continuar con la agonía del paciente, el médico tiene la obligación de tomar la decisión de concluir con el tratamiento. Bien, aquí un ejemplo de un documento de voluntad vital anticipada. Este es un documento notarizado en la ciudad de Loja en el año 2016 y lo traigo a cotación para que todos conozcamos de alguna manera en qué consiste. Dice: dado el caso de que esto es una solicitud hecha por un paciente en estado terminal, dado el caso de que ocurra una herida, dolencia o enfermedad de carácter incurable acerca de la cual el médico certifica de que se trata de una condición terminal que en un futuro cercano conducirá a mi muerte, aun si se usan cuidados intensivos avanzados, los procedimientos serán retenidos o retirados, según mis deseos, de manera que pueda morir de manera natural. No deberán aplicarse operaciones quirúrgicas, alimentación artificial, respiración artificial, transfusiones de sangre y medicamentos. Sí deberán tomarse todas las medidas para aliviar el dolor y proporcionar comodidad. Las medidas de prolongación de la vida que se señalan en numeral anterior, que se hayan iniciado por emergencia y sobre bases temporales, no continuarán por más de 9 días. Las medidas continuarán solo si al terminar estos 9 días los médicos de cuidado primario de salud hayan confirmado a satisfacción de mi apoderado o representante que mi condición se ha estabilizado y ha mejorado y que mi pronóstico indica una sustancial probabilidad de mejoría de mis funciones. Eso significa entonces que hay una voluntad de no prolongar innecesariamente la muerte, la agonía, ¿verdad?, de llegar a la muerte natural y en caso de que exista una cierta mejoría, que se revierta esta decisión. La siguiente, por favor. Y para terminar, pues tenemos todo este espectro de lo que se conoce como cuidados médicos paliativos, que significa todas aquellas acciones que puedan mejorar considerablemente la calidad de vida del paciente para evitar dolor y sufrimientos, ¿sí? En este caso, pues los cuidados paliativos son la única respuesta ética ante la enfermedad terminal. Por eso yo al inicio les hablaba sobre una vida digna hasta el final, es decir, promover todo lo que significa humanizar la muerte en torno a este paciente que no puede ser abandonado ni por sus familiares, ni por su condición, ni por considerarse una persona que podría ser desechada, ¿sí? Con los enfermos terminales no cabe una ética de mínimos, sino de máximos, que nos lleve a procurar dispensarles la mejor atención posible, cuidados médicos, terapias físicas, psicológicas, acompañamiento de la familia y cercanía espiritual. 2 pilares básicos de los cuidados paliativos son reconocer la dignidad y la valía del paciente incurable, tal como si fuese un paciente curable, es decir, la dignidad no cambia.
Y por último, admitir los límites de los medios terapéuticos cuando estos solo prolongan la agonía de manera innecesaria. Y aquí en torno a los cuidados paliativos, la siguiente por favor, podemos ver todo tipo de acciones en donde se involucran no solamente al personal sanitario, al personal psicológico, a la familia y al entorno, ¿verdad? De manera que el paciente pueda recibir todos aquellos cuidados que humanizan este momento, ¿no? Por eso es tan importante la presencia del capellán, la presencia de un profesional en salud mental, la presencia de los familiares, ¿no? Yo escuchaba un testimonio donde se hablaba de pacientes de escasos recursos, escasísimos recursos, que no tienen capacidad, por ejemplo, para tener medicinas que le alivien el dolor, son muy costosas, ¿verdad? Y que la salud pública desgraciadamente no proporciona. Bueno, se sugiere que el mejor método para poder aliviar el dolor es la presencia del familiar, el perdón, el considerar que el estar cerca de esta persona que está a punto de cruzar el umbral de la muerte le va a proporcionar las herramientas necesarias para poder sanar su dolor moral y poder con dignidad atravesar y dar el paso hacia la muerte. Ese es lo ideal que se busca con los cuidados paliativos. Y por último, bueno, aquí les dejo algunas indicaciones de lugares en internet donde ustedes pueden encontrar principios bioéticos para el cuidado de la salud. También el documento de voluntad vital anticipada de la Comisión de Bioética. Y por último, una memoria del Congreso Internacional de Bioética Universitaria del año 2021 en la Universidad de la SUAY, en Cuenca. Eso. Bueno, esto comenzó también gracias a Lorena y Marta, que me llamaron y me escribieron después de una entrevista que tuve con Carlos Vera, en el cual fui engañada porque me dijo: vas a hablar de tu testimonio de la enfermedad que yo tengo. Mi enfermedad es una enfermedad rara, catastrófica, y me pregunta sobre mi opinión sobre la eutanasia y qué haría yo en la eutanasia. Aquí están mis padres, ellos saben lo que yo vivo día a día, y mi hermano. Cuando yo era muy pequeña, realmente no me acuerdo hace cuántos años, yo fui donde un neurólogo aquí y él me dice: tienes un tumor. Mi reacción fue totalmente de llorar, no quería salir, no quería ir a ningún lado. Voy donde un oftalmólogo y yo fui sola. Siempre he querido hacer las cosas sola, realmente no me gusta que mis padres estén atrás. Me parece que yo todo lo que me he propuesto lo he cumplido. Yo trabajo con personas con discapacidad, tengo una fundación para personas con discapacidad. Y eso lo tengo igual gracias a mis padres. Cuando voy donde este oftalmólogo, lo llama mi papá y le dice: tienes que llevártela al día siguiente a Estados Unidos, porque si no ella se muere. Yo llegué a la casa destrozada, llorando. Mis papás no sabían qué hacer, tenían que llamar al seguro. Bueno, cuando comienza la búsqueda de hospital por hospital en Estados Unidos, comencé primero por Nueva York. En Nueva York se confunden, no llegan con la enfermedad. Para esto yo no solamente tengo una enfermedad, tengo 3 enfermedades raras catastróficas. Una que se llama hipofisitis inmunológica. De 1 millón de personas en el Ecuador, 2 personas lo tienen. Tengo el síndrome antifosfolipídico, que es un síndrome de la sangre. Yo soy propensa a generar trombos. Y tengo artritis degenerativa, que mis huesos cada vez y cuando se van degenerando, se van deteriorando. Pasé por Nueva York. En Nueva York me sometí a 1500 exámenes, en el cual no me daban una respuesta. Pasaba tomando cortisona. Iba a San Patricio, porque yo soy muy católica, y cuando Marta me llamó, fui a donde mi directora espiritual
quien no está aquí presente, pero me dijo, el único que te da la vida es Dios, y quien decide quién quitártela y cuándo es Dios, es José Ginere. Usted lo conoce, monseñor, usted lo conoce, él fue también arzobispo. Después fui a Johns Hopkins, porque en Nueva York pasé por 2 hospitales, o tres creo. Sí, 3 hospitales, el Memorial Sloan Kettering, el Mount Sinai, y pasé por el Presbyterian. Yo tengo el campo visual lateral perdido por el daño en la hipófisis. La hipofisitis mía fue por un daño inmunológico que lo produce en mi propio cuerpo, y en su totalidad no funciona ninguna hormona. No funciona la hormona principal del cerebro, que es la glándula pituitaria, hipófisis. No funcionan los ovarios. Siempre me han preguntado y me han dicho, ¿tienes alguna dificultad o algún problema de que no vas a poder tener hijos? Realmente no. Creo que yo veo más allá de eso. Comparto muchísimo con las personas con discapacidad, con los adultos mayores. Me encantan los adultos mayores. Tengo en mi fundación, Natalie fue una de las que me dio el premio Rosa Matilde en la asamblea. Yo tengo mis niños con síndrome de Down, no solo síndrome de Down, autismo. Mi fundación ayuda totalmente gratis. Cuando voy donde un doctor, ya que no era de ninguna clínica en Nueva York, el doctor Philip me dice, tienes algo raro, pero no sé qué es, pero está dañada la hipófisis. Y yo le decía, doctor, pero yo necesito respuestas, no que me diga que tengo algo raro, quiero saber qué es lo que tengo. Y me dijo, vamos a ir evaluando. No sabía. Mis papás toman la decisión de nuevo de cambiarme de hospital y me voy a otro lugar de Estados Unidos, otro hospital, el Johns Hopkins, en Baltimore, y no fue la mejor experiencia. Otras personas han tenido muy buenas experiencias en ese hospital y solo me dijeron que realmente no sabían, que mi caso era complicado, pero que ellos no me podían dar una respuesta en ese momento. Yo lo veía a mi papá desesperado. Yo desesperada, aunque yo no soy de las personas de mostrar mis sentimientos. No me gusta llorar adelante de los demás. Me lo guardo todo yo. O en un momento que estoy sola, o ya cuando exploto me toca llorar adelante de las personas. En Johns Hopkins no me dan respuesta. Regreso al Presbyterian porque el campo visual lateral seguía perdiéndose más. Me prohíben manejar allá en las noches y me vuelvo a cambiar de hospital, pero porque mi clínico aquí, que es profesor de esta universidad, el doctor Enrique Bologna, me dice, Rafaela, ándate a la clínica Mayo, en Rochester, Minnesota. Creo que te van a dar una respuesta de todas las inquietudes que tú tienes. Cuando voy a la clínica Mayo, realmente me atendieron muy bien. Yo voy cada 3 o 6 meses. Ya acabo de regresar de un chequeo médico y fui operada de la cadera hace 2 semanas. Y me dice un doctor, yo no soy Messi, pero soy mejor que Messi. Y aquí vas a tener todas las respuestas que tú quieras. Me sometieron a todos los exámenes y me dijo que yo tenía un daño en la hipófisis, la hormona principal del cerebro, y que eso ocasionaba un daño en la tiroides, un daño en los ovarios, un daño en todas las demás hormonas. Le dije, ok, doctor, ¿qué tenemos que hacer después de esto? ¿Qué más hay que hacer? Y me dijo, tú tienes que tomar cortisona de por vida. Yo sé que a muchas personas no les gusta tomar cortisona. Yo soy una de esas, porque te hincha, tiene efectos muy fuertes secundarios. Y me dijo, esta enfermedad es muy rara, te has ganado la lotería. Me lo tomé muy tranquila. Cuando regresé,
pero realmente que me gano la lotería. Regreso a Guayaquil, me quedé 1 mes y medio allá, y me da un trombo en la vena radial del brazo, que es muy raro, no se lo da nunca a nadie, por lo general solamente son a los mecánicos que manejan carros, que están arreglando eso. Y me dice el doctor de aquí, primero me dice el hematólogo y me dice el vascular: Rafaela, tenemos que ingresar. Yo le dije: no, doctor, no quiero ingresar, tenemos que ingresar. Mi brazo parecía una pelota de fútbol, y cuando me ingresan, me sometí, regresé de nuevo a Estados Unidos, me hacen una punción a la médula, y me dicen que no era leucemia, pero que era un trastorno muy raro, que es el síndrome antifosfolipídico. Yo estoy anticoagulada por vida, pero para yo someterme a cualquier cirugía tengo que dejar el anticoagulante de 3 a 4 días antes, porque si no, no me pueden operar. Mis huesos cada vez y cuando se iban rompiendo, se iban deteriorando, fracturas, más fracturas, y la última fue esta de la cadera, que ninguno de los doctores entiende el por qué, pero me dicen no somos perfectos, se equivocan en Estados Unidos, me dicen: tienes una artritis, pero está pausada, o sea, va a ir poco a poco. Me voy a Miami a buscar otra opinión, y me dicen que tengo una artritis degenerativa, que la columna tenía una degeneración, que no se sabe cuándo podría someterme a una cirugía de columna, de cualquier otra parte de mi cuerpo, y llego a Estados Unidos y me someten a la de la cadera. Esto fue lo que más me costó a mí, aceptar la artritis degenerativa, ni siquiera tanto la hipofisitis. Las 3 son raras y las 3 son catastróficas. Y me preguntaban el otro día: ¿por qué le ves sentido a la vida con todo lo que tú sufres el día al día? Porque yo todos los días tengo dolores, pero no me quejo. Hago un sacrificio, me quedo callada, porque no me gusta ver a mis padres sufrir, en especial a mi papá, que es el que más sufre, tiene más conexión conmigo, nos gusta la política, nos gusta el deporte, y les dije, vuelvo y lo repito, Dios es el único que dice hasta cuándo tú estás aquí. Y yo soy una persona que cuando me dan mi diagnóstico y me dicen que no hay nada que hacer, que solo tomar cortisona y que eso se va a seguir deteriorando y degenerando, yo creo mi fundación para las personas con discapacidad. Y creo que todos los sueños que yo me he propuesto los he cumplido. Terminé mi graduación de licenciada en comunicación social y enseguida me metí a estudiar 2 masterados, los cuales hoy los he terminado. Ya soy máster en comunicación social y marketing político, y la otra es en inclusión social. Entonces yo creo que el tener una enfermedad rara catastrófica, la persona que está al lado tuyo nunca va a sentir lo que tú sientes, ni tus padres, ni tus médicos. Tú eres la única persona que realmente sientes lo que sufres y lo que no sufres. Entonces, mirar desde lejos y ver más allá de lo que las personas crean o creen que pueden saber, no lo saben. Porque la única persona que realmente lo siente es el paciente. El dolor que siente. Por eso a mí no me gustaba que mis papás entren a mis consultas en Estados Unidos. Yo entraba sola, y si peleaba con los doctores, peleaba sola. Y si lloraba con los doctores, lloraba sola. Pero hay un momento que me caigo, también digo, ya no puedo, ¿qué hago? Y lloro con mis papás. Lloro más en especial con mi papi que con mi mami. Mi papi en esto es más comprensible. Mi hermana también tiene una enfermedad, que es lupus, también es rara, catastrófica.
Entonces yo creo que a mí la vida, porque muchas personas lo ven como un castigo por tener una enfermedad rara catastrófica, o por pararte ante el público y decir y hablar y contar tu experiencia, creen que es victimizarte. No, es contar un testimonio. Y yo no me victimizo ni jamás lo haré con una enfermedad. Yo vivo el día a día como cualquier persona lo vive, porque las personas con discapacidad somos igual que otras personas. Y ojo, ahí lo hemos demostrado. Una niña con síndrome de Down se pudo graduar del colegio y de la universidad. Dime Martí es ella, Martí Trujillo Ampuero. Entonces yo quisiera que las personas sean más empáticas y no juzguen, porque no pueden juzgar lo que no saben, no pueden juzgar lo que no conocen, no pueden juzgar lo que no sienten. Nadie es más empático que tu médico y que tus padres, porque ellos ven por lo menos la realidad de lo que sufre y llora cada persona. Como les digo, no se dejen caer. Cuando a mí me dijeron lo de Paola Roldán, sé que el papá es un abogado muy prestigiado de Quito, yo no lo haría en ninguna, o sea, no se me ocurriría, y lo digo por mí, y me lo han preguntado varias veces, que si en algún momento, porque cada vez y cuando va avanzando mi enfermedad y se va degenerando más, y se va degenerando más, ¿aplicaría la eutanasia? No, no lo haría. Yo viviré hasta el día que Dios quiera que viva aquí. Como Dios me trajo a la tierra, yo miré cuando Dios decida cuándo me tengo que ir. Y yo de verdad le pido a todos los que están aquí presentes que sean más empáticos. Y voy a terminar diciendo estas palabras: no juzguen lo que no saben, no juzguen lo que no conocen, y no juzguen lo que no sienten. Muchas gracias. Y a la vez la invitación que lo presentó Monseñor Gerardo a constituir, yo diría, un equipo interdisciplinario, de tal manera que todos los aportes estén muy bien ilustrados, fundamentados científicamente. Y en esos temas, perdónenme que les diga, pero la voz cantante tienen los médicos, los psicólogos. Son los que nos ayudan aportando desde la experiencia, desde sus estudios, en elementos importantísimos. De hecho, me gustó el tema político. Claro, pues de todas las consideraciones médicas, éticas, jurídicas, espirituales, todo lo demás, al final son los políticos los que toman decisiones. Entonces, ¿cómo entregarles lo que llaman pues subsidios, aportes, para que realmente legislen sobre realidades o sobre situaciones objetivas? Por eso me gustó el problema es el subjetivismo en el que hemos caído. Entonces dice, no hay la verdad. Y ahora demuéstrenme que no hay la verdad, pues no basta afirmar. Porque si no hay verdades, fíjense, la ciencia no progresaría de ninguna manera. Entonces, yo sí les invitaría, pues, por eso hemos querido también que sea un espacio académico, porque la discusión tiene que ser en esos niveles, de tal manera que se constituya un equipo interdisciplinario. Y eso también nos ayuda a nosotros, ya, si se quiere, desde el punto de vista más espiritual, a dar orientaciones claras, porque no es solamente de lo que uno se imagina, piensa, siente, vive, sino desde la realidad concreta. Esa sería una propuesta muy concreta, yo digo, pues, de lo que hemos escuchado ahora, ¿no? Constituir este equipo interdisciplinario de manera que podamos ofrecer también, en este caso, pues, a la Corte Constitucional. Yo creo que hay gente buena, maravillosa, yo digo que no, pero a lo mejor están condicionados por un punto nada más, un aspecto, no hay más allá de eso. Así es que agradecerles a ustedes y pues ya desde la fe es otra cosa, ¿verdad? También pues hay un aporte muy grande, saber que la vida no termina en la muerte, o más allá. Y ese más allá es el que nos mueve también, a seguir trabajando con más entusiasmo, a poner pasión, a poner el alma en todo lo que hagamos. Y reitero mi gratitud a Rafael, la verdad. Yo me he quedado maravillado, sorprendido de que en la vida no hay que victimizarse, siempre hay que aportar algo más, algo más. Y por ese algo más hay que seguir luchando. Gracias, Rafael. Gracias por eso.